Buenas, futuros cosmólogos. Yo soy Alejandro García, estudiante de la Universidad de Guanajuato en cuanto a licenciatura en física. El día de hoy abordaremos el modelo de impresión de Langmuir, en el cual podemos hacer diferentes hipótesis. En este caso, haremos una hipótesis que tiene que ver con el campo infratón, el que veremos próximamente. Como sabemos, nuestro universo está compuesto de tres diferentes cosas, principalmente: la materia visible, la materia oscura y la energía oscura. Pero a lo largo de toda la historia, la humanidad se ha preguntado ¿por qué existen las interacciones del universo como las conocemos? Pero para explicar todos estos sucesos o responder la pregunta que anteriormente planteamos, existen muchísimos paradigmas. Ejemplo, la cosmovisión griega, en la cual los griegos explicaban el origen del universo a través de mitos, y estos relataban procesos divinos, caóticos y simbólicos. Estos mitos son documentados, por ejemplo, como el poeta Hesíodo en su obra Teogonia del siglo VIII. Hesíodo afirmaba que todo estaba hecho por una entidad primordial, que es lo que nosotros ahorita podemos comparar con un quark o un átomo. En su caso era el caos. Pero con un cambio respectivo de paradigma y abordándolo desde la ciencia moderna, la visión del universo cambió completamente. En 1981, el físico Alan Guth propuso un modelo que puede ayudar a explicar fenómenos que eran bastante complicados para entender la expansión del universo. Este modelo lo conocemos como impresión cósmica, el cual nos plantea una expansión exponencial extremadamente rápida en los primeros instantes del universo. Según este modelo, entre aproximadamente 10 a la menos 36 y 10 a la menos 32 segundos después del Big Bang, el universo se expandió rápidamente. Esto resolvía tres muy grandes problemas que tiene el modelo clásico del Big Bang. El primero, el problema de la planitud. El segundo, el problema del horizonte. Y el tercero, ya me parece el más curioso, el problema del monopolo magnético. Pero el día de hoy, la principal pregunta que nos haremos es qué pasaría con todo nuestro universo observable si cambiamos este valor del campo infratón que propone Alan Guth en sus notas. También este método puede servir para diversos otros temas que podemos atacar, pero el día de hoy nos centraremos en este. Así que pasaremos a introducir los problemas y las soluciones que nos propone este modelo de Alan Guth. Y pasaremos iniciando con el problema de la plenitud. Este problema se puede resumir así: el universo es casi plano hoy y era aún más plano en el pasado. Todo este análisis parte de la métrica de Friedman-Robinson-Walker. Así que con ello partimos de la ecuación con parámetros de densidad, donde para un universo plano omega tiene que ser igual a 1, y la desviación se expresa como el siguiente término. Sin impresión, esta relación evoluciona con el tiempo de la siguiente manera, donde la era de la radiación viene dada por la siguiente expresión y la era de la materia viene dada por la que la antesigue. ¿Esto qué implica? Esto implica entonces que cualquier desviación del parámetro omega respecto a 1 crece con el tiempo. Para que el universo sea casi plano hoy, omega tiene que tender a 1. ¿Esto qué implica entonces? Esto implicaría que la desviación de omega respecto a 1 crecería con el tiempo. Así que para que el universo actualmente sea plano, omega tendrá que tomar un valor muy cercano a 1. Por ejemplo, en el tiempo de Planck, que sabemos que es 10 a la menos 43 segundos, debía cumplirse que esta desviación tendrá que ser menor a 10 a la menos 60. Y la impresión resuelve este problema con una expansión exponencial que podemos presenciar. Y durante la impresión toma estos valores. Cualquier desviación inicial se reduce drásticamente, dejando un universo sumamente plano. Ahora, con el segundo tema, el problema del horizonte. Este problema se refiere a que, según el modelo estándar del Big Bang, el universo observable hoy contiene regiones que nunca estuvieron en contacto causal. Sin embargo, presentan propiedades similares, como la temperatura de radiación cósmica de fondo, el CMB. La distancia que la luz puede recorrer desde el Big Bang hasta hoy define el tamaño del horizonte, que viene dado por la siguiente expresión, y durante la impresión tomaría esta expresión. Estos tienen una pequeña región casualmente conectada a escalas mucho mayores. Así, toda la región observable hoy pudo haber estado en contacto causal antes de la impresión
explicando la homogeneidad observada. Y bueno, llegamos a, para mi opinión, el problema más interesante y cómo se puede resolver, que es el problema del monopolo magnético. Como sabemos, la teoría de la gran unificación predice que a temperaturas muy altas, las fuerzas fundamentales estaban completamente unificadas. Durante la rotura de las simetrías de las fuerzas, se formarían defectos topológicos como el monopolo magnético. Y bueno, ¿qué son las observaciones que podemos analizar, no? Pues primeramente podemos decir que los monopolos magnéticos tienen la masa del orden de 10 a 16 GeV, dominando la densidad energética del universo. Pero, en cambio, nunca se ha observado un monopolo magnético en este universo. Como podemos ver, las observaciones que predice la teoría de la gran unificación no son experimentalmente válidas. Pero, ¿qué es lo que propone la solución inflacionaria? Pues propone la disolución de los monopolos magnéticos, al proponer que la expansión inflacionaria aumenta el volumen del universo de forma tan grande que reduce su nivel de densidad a niveles insignificantes. Esto, tras la inflación, el universo se vuelve a llenar de partículas, pero las condiciones para generar nuevos monopolos ya no están presentes, dando solución al problema de los monopolos magnéticos teóricamente. Así que ahora llegaremos a nuestro principal problema, que es un campo infratono, ¿no? En el contexto de la inflación cósmica se introduce un nuevo campo escalar denominado campo infratono. ¿Y qué representa? Pues está representado principalmente por la letra psi, y es el responsable de la expansión rápida del universo en sus primeros instantes. La dinámica de este campo se estudia en el marco de un espacio-tiempo curvado, utilizando una herramienta fundamental en física teórica, la acción. Entonces, ahora, ¿qué es la acción, no? La acción para un campo escalar psi, que en este caso es el campo infratón, con un potencial V que depende de psi, en un espacio-tiempo curvo se describe de la siguiente manera, donde G es el determinante del tensor métrico que describe la geometría del espacio-tiempo. A partir de esto podemos derivar una nueva expresión para un lagrangiano que podemos plantear, el cual contiene toda la información dinámica del campo infratón. El primer término representa la energía cinética de todo el campo y en segundo su energía potencial. Entonces, ahora tenemos las ecuaciones de movimiento. Aplicando el principio de mínima acción se obtienen las ecuaciones de movimiento que buscamos. Afortunadamente podemos ver que se deriva la famosa ecuación de Green-Gordon en un espacio-tiempo en expansión, donde podemos apreciar que está el parámetro de Hubble relacionado con la expansión del universo y un factor de escala AT. Esta ecuación principalmente nos va a describir cómo evoluciona el campo infratón bajo el tiempo y la influencia de su potencial y la expansión del mismo universo. Antes de continuar, hay que asegurarnos que esto cumple ciertas condiciones. La primera condición es que el campo infratón debe evolucionar lentamente a lo largo de su potencial. Esto se conoce como el régimen de Slope-Roll. Y las condiciones necesarias son estos siguientes parámetros, donde podemos ver que hay una masa de Planck reducida. Pero para el régimen de Slope-Roll se tienen que cumplir también estos ciertos parámetros. Estas condiciones nos aseguran que la energía potencial domina sobre la cinética, permitiendo una expansión casi exponencial de todo esto. Ahora, ¿qué sigue? Hay que plantear una dinámica de la impresión. Para ello usaremos el régimen anteriormente definido como Storer. Esto simplifica bastante las ecuaciones de movimiento. Como vemos a continuación, esta expresión implica que el campo infratón se mueve lentamente el colina abajo en su potencial, lo cual mantiene la impresión durante un tiempo prolongado. El parámetro de Hubble también se relaciona con este potencial infractor, como vemos a continuación. Una cantidad clave para medir la duración de la impresión es el número de F-holding, n, definido como la siguiente expresión. Usando Slope-Roll se obtiene que n es aproximadamente igual a esta expresión y n toma valores típicamente iguales a 60 o aproximadamente como 60, lo que garantiza que la impresión resuelve problemas cosmológicos como los dos anteriormente planteados. Ahora, ¿qué pasa cuando finaliza esta etapa de impresión? Bueno, vamos a lo que conocemos como recalentamiento, que es cuando el infratón oscila en su mínimo de potencial. Estas oscilaciones empiezan a perder energía por dos razones: la expansión del universo, la fricción de Hubble, y las interacciones con otros campos generando nuevas partículas. Y bueno,
La ecuación de movimiento durante esta fase incluye un término de amortiguamiento como vemos a continuación, donde el término de amortiguamiento es la tasa de decaimiento del infratón hacia otros campos. Bueno, pero de la dinámica lo que realmente nos importa es el término del potencial. Con él podemos estudiar la evolución del campo infratón y de su factor de escala, aunque hay que mencionar que en este caso usamos un modelo de impresión caótica. Hay otros tipos de potenciales según el modelo, pero nada más sí que nos mencionaremos. Entonces, ya tenemos toda la teoría necesaria para entender qué es un campo infratón. Pasaremos a hacer una simulación en el software Python y lo que haremos es una simulación de la evolución del campo infratón en función del tiempo para un potencial de impresión. Como pudimos ver, el campo infratón afecta a los inicios de la vida temprana del universo que conocemos. Al jugar con él o cambiar sus valores podemos ver que tiene diferentes cosas. Y antes de terminar, le quiero dar los gracias a la doctora Xochitl, que actualmente está trabajando en el EDESIM, porque en el sexto semestre tuve el placer de tomar una materia de cosmología con ella y nos permitió entender mejor estas propiedades de la cosmología del universo. Y no solo eso, nos dio excelentes bibliografías como puede ser Barbara Raiden. Con ello, les dejo esta pequeña reflexión y les agradezco mucho su atención.